buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este conversatorio. En este momento somos casi 60 personas, tanto de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, México, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos. Entre ellos contamos con servidores públicos, miembros de asociaciones de la sociedad civil y de instituciones religiosas. Es una gran alegría contar con todos ustedes. Muchas gracias. Me gustaría hacer una breve introducción de quiénes somos y cuál es el motivo de esta reunión. Fundación Contemporánea es una organización de la sociedad civil que se creó en el año 1992, fue creada por Simón Bestany, y su misión principal es formar una nueva dirigencia política para la Argentina, con una profunda vocación por lo público, una sólida formación en valores y una firme convicción de aportar a una Argentina más justa, desarrollada y moderna. La Fundación viene trabajando hace 30 años en defensa de la vida, la libertad y la familia. En el año 2012 se formó la Comisión de la Familia y en 2014 obtuvimos estatus consultivo en la ONU. Y a través de esos espacios estuvimos trabajando tanto a nivel nacional como regional en defensa de la dignidad humana. Este año la Comisión de Familia se transformó en la Comisión de Dignidad Humana con el objetivo de seguir trabajando en esas tres dimensiones, de promover los valores del humanismo cristiano y de profundizar lazos con otras organizaciones afines. Hoy es nuestro primer conversatorio público, esperamos que sea el primero de muchos y que encuentren en nosotros, en esta comisión, un aliado estratégico para todos los temas que podamos trabajar en conjunto. Sabemos que en los últimos años en nuestra región había un avance de la agenda globalista, y especialmente con el tema del aborto, lo vimos en el caso de Argentina, de Colombia, de México, pero estamos convencidos que tenemos razones para la esperanza. Tras 49, casi 50 años, en Estados Unidos, el día 24 de junio de este año, la Suprema Corte revocó la sentencia Roe v. Wade, según la cual se reconocía el aborto como un derecho constitucional, y por ende creemos que este hecho trascendental no solamente se circunscribe a los Estados Unidos, sino que tiene un gran impacto en toda la región. Por eso convocamos destacados especialistas y expertos que van a estar conversando con nosotros hoy, invitándonos a la reflexión respecto de cuáles son los desafíos que tenemos a la luz de esta gran decisión. Así que muchísimas gracias por participar. Los voy a dejar con José, que va a estar presentando a nuestros panelistas. Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos tres panelistas. Lastimosamente la senadora Liliana Negre de Alonso no va a poder ser de la conversación por motivos personales, pero de igual forma tenemos tres panelistas de altísimo nivel que nos van a ayudar a reflexionar y traer algunas ideas sobre el camino que viene por delante. En primer lugar, vamos a contar con la presentación de Mick Mulvaney. Pocas personas están tan familiarizadas en Washington, D.C. y conocen Washington desde adentro como Mick. Mick dirigió la Casa Blanca como jefe de gabinete del presidente Donald Trump durante el juicio político y los primeros días de la pandemia del coronavirus. Como director de la Oficina de Administración y Presupuesto y miembro del gabinete, supervisó la iniciativa de desregulación más amplia en 40 años y gestionó el cierre la desregulación más amplia en 40 años. También se desempeñó como director interino de la Oficina de Regulación, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Fue embajador y enviado especial a Irlanda del Norte durante el Brexit también. Antes de su servicio en el Poder Ejecutivo, fue elegido 4 veces para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde, entre otras cosas, cofundó el Freedom Caucus y el Bitcoin Caucus. También se desempeñó en la Cámara de Representantes y el Senado de Carolina del Sur. Antes de su servicio público, trabajó en varios roles como abogado, desarrollador de bienes raíces y operador de restaurantes y constructor de viviendas. Mick está casado con Pam, tiene trillizos de 22 años y vive en Carolina del Sur. Mick, thank you very much for being with us. The floor is yours.
Mick, you are muted, sorry. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Estoy diciendo que hace 35 años tenía la habilidad de hacer esto en español, pero hoy en día no tengo la oportunidad de practicar con mis amigos de la América del Sur. Entonces, yo voy a hablar un poco en inglés. And we'll begin by saying that, yes, Dobbs is probably the most important decision of the last 50 years in the United States Supreme Court. It's hard to exaggerate the importance of the Dobbs decision. It does not, however, do exactly what many people think, and not only people around the world, but people in my own country. Many people think that the Dobbs decision makes abortion illegal. It does not. Roe versus Wade made abortion legal nationwide. But in 1973, when that decision was passed, different states had different rules. Abortion was legal in California and illegal in Texas, for example. And what Roe versus Wade did said that states cannot ban abortion. There is a federal right to an abortion nationwide in every state. And that was the law for 50 years until Dobbs. All Dobbs did was undo Roe. It simply said there is no federal right to an abortion. There is no national right to an abortion. The Dobbs decision gave this decision-making ability back to the states. A lot of my friends overseas are surprised to hear that despite the fact that abortion was legal nationwide in the United States, the United States Congress never passed a single law making abortion legal. The Supreme Court did that. The court effectively made law. It was one of the things that many people, myself included, disagreed with about Roe, because under our system, it is not the court's responsibility to make law. It is the court's responsibility to interpret law. There was no federal law on abortion for the United States Supreme Court to interpret. They made that law. And what Dobbs did is undo that. So where does that leave us today? It leaves us exactly where we were in 1973. Some states have laws that ban abortion. Other states have laws that allow it entirely. And many states are in the middle. Many states have laws that restrict abortion, but still make it legal, with different levels of restriction going from state to state. Debates have begun again for the first time in 50 years in every state legislature as to how the individual states want to handle abortions. They have been debated from time to time, but it wasn't a real debate because everybody knew at the end of the day that we still had Roe versus Wade. So in my South Carolina state legislature, for example, we would debate whether or not we would try to make abortion illegal. We knew, however, mostly that we wouldn't be able to make it entirely illegal because of Roe versus Wade. With Dobbs, all of that changes. And all of the state legislatures are now re-looking at the issue of abortion. We've had two important decisions already under this new universe of Dobbs. The state of Kansas had a statewide referendum on changing their constitution in a way that would have made it harder to get an abortion. Kansas is a very conservative state, so it was somewhat surprising to discover that the voters in Kansas denied that constitutional change. They kept the language in their constitution that made it relatively easy to get an abortion. Again, Kansas, very, very conservative, pro-life state. Similarly, the state of Indiana, the state legislature there, not the voters in a referendum, but the legislature in voting in the state capital, voted to completely ban abortion. I believe they did leave a restriction for rape and incest, but other than that, it was a near ban on abortion. Those are the first two big decisions, and they've happened in mere weeks after after Dobbs. By the way, the unexpected nature of Dobbs caught some states off guard.
So some states that would be considered very liberal, for example, Michigan. Michigan had an old law on the books, I believe from the 1920s or 1930s, that banned abortion. Of course, it didn't make any difference that that law was sitting on the books once Roe versus Wade got passed in 1973. But when Dobbs was announced a month or so ago, what happened in Michigan was that old 1920s law became good law again. So this very liberal state technically had a law on the books banning abortion. You're going to hear more and more examples like that as each state starts to process Dobbs. The issues are going to be very, very difficult, very difficult. Some examples. The discussion is going to be, because this will happen in probably every state. Some states, Texas, I believe, I could be wrong about that. I think it's Texas, but some state will certainly take it up if they haven't already and say, we believe that abortion is murder. We believe that life begins at conception. Therefore, we believe it should be illegal for the residents of our state to go to another state for the purpose of having an abortion. So if abortion is legal in Florida, but illegal in Georgia, will Georgia pass a law that says its residents cannot go to Florida to get an abortion, which is legal there? I know that people look at that and say that's a bizarre example, but it actually has an analogy under current law. Under current law, marijuana is legal in the state of Colorado. It's not legal in neighboring North Dakota. And it would be technically illegal for you to buy something in Colorado that is legal and bring it into your state. It's not exactly the same thing, but we deal with these issues all of the time of things being legal in one state and illegal in the other. Just because we deal with them all the time doesn't make it easy. Another difficulty we'll have to deal with, a very difficult issue, is who will be responsible for an illegal abortion? Will it be the doctor who performs the abortion? Will it be the mother who asks for the abortion? That is going to create some very intense debates and some very emotional debates. What will the rights of a father be in various states? I've heard discussion now about some states saying, okay, we will allow abortion to remain illegal. We will allow abortion to remain legal, but the wife will need to get the permission of the husband in order to have the abortion performed. Again, very, very difficult issues. Lastly, and this is coming up right now in many states, there are several corporations, large companies who are mostly progressive in my country these days, especially the large publicly traded ones, who have said, if we have employees who live in Arizona and Arizona makes abortion illegal, we will pay for those employees to go to California. Sounds interesting. I'm sure if you're a progressive leftist, you think it's a great idea, but it creates all sorts of legal difficulties. It is against the law in my country to ask someone who works for you if they are pregnant. That is discrimination, and you are not allowed to do it. So it's unclear as to how a corporation would actually execute on this promise of paying for their employees to go have abortions in another state. Then there's also the issue of the taxes involved with that. I can assure you, if Apple Computer is going to pay someone to go from Arizona to California to have an abortion, Apple Computer is going to want to deduct that off their federal income taxes. And that is going to create all sorts of difficulties. I am cautiously optimistic about what all of this means for my country. I am not naive. I know that the country is very, very divided. I know that abortion divides the nation in a way that few other issues do. But in so many other issues, we have been able to avoid debate. We have been able to avoid discussion. Usually, we do it by having the left simply shut down the right. When the left controls most of the corporate media in my country, they're able to shut down a fair and balanced discussion. For example, you cannot have a discussion in this country about climate change as to whether or not it is man-made.
You cannot have a discussion in this country about whether or not marriage should be between a man and a woman. You cannot have a discussion in this country about whether or not men can have babies. And my guess is that doesn't translate very well into Spanish, but we actually are having, there are people in this country now who are in Congress saying that if you deny the fact that men can have babies, you are hateful and you are encouraging violence against the transgender community. We don't have debates on those issues anymore, in large part because the corporate progressive media left can shut down the debate. With Dobbs, we can't do that. We have to have this debate. The Supreme Court has forced us to have this discussion. And as much as the left will want to cancel, and that's the word we use these days, I don't know if it translates well into Spanish. If they want to cancel this discussion, it's going to be difficult for them to do because it has to take place in 50 different states from coast to coast. I am hopeful, I am cautiously optimistic that being forced to have a debate on a difficult topic will allow folks in my country, will allow people in my country to learn how to speak to each other again. I know that I'm probably in the very small minority of thinking that is possible. But again, I come back to the fact that we are forced to have the discussion, and we are not when it comes to climate and gender and marriage. And maybe the fact that we are forced to have this discussion will mean that we will learn how to do it again. I have no idea what the future holds. I expect that the debate that I have discussed here, transfer across state lines, criminal charges against doctors, tax treatment for abortions, could easily take 20 or 30 years to fully resolve. Keep in mind, every single one of these new laws will be challenged in courts. Many of them will go to the Supreme Court. It's going to be a very dynamic situation for a very long time. Again, I think that's helpful. But to think this is simple, to think that it's easy, to think that the debate about abortion is finished now because of Dobbs is completely to misunderstand the situation. The debate has really just begun for the first time in 50 years. And that, I believe, will be the legacy of Dobbs. I have no idea, Jose, how long you wanted me to speak. That's sort of my lay of the land. If there are questions you'd like to ask, if you'd like to have a discussion, that's sort of what I wanted to say. Great, thank you, Mick. And for the rest of para el resto de participantes, la dinámica que vamos a hacer es, vamos a tener las 3 charlas y después vamos a abrir a preguntas. Por favor, vayan mandándonos, great, thank you. Váyanos mandando las preguntas a través del chat. Thanks, Mick, for your time. We're going to move now to the second panelist, Nadine. We do quick Q&A, okay. Yes, thank you. Muchas gracias, Nadine, por estar con... Muchas gracias, Mick, y muchas gracias a Nadine Casillas. Nadine es actualmente vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, con sede en Washington, D.C. Ella es mexicana. Es asesora, además, de la misión permanente de la Santa Sede en la Organización de los Estados Americanos y miembro fundador del Comité Nacional de Libertad Religiosa de los Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como vicepresidenta de Asuntos Internacionales en ¿cuál es el nombre en inglés? Concerned Women for America, exacto. También se desempeñó como asesora legal senior en ADF International y encabezó los esfuerzos de promoción ante Naciones Unidas de Nueva York, donde defendió las libertades fundamentales como el derecho a la vida, la familia y la libertad de religión, entre otros. En 2013 se mudó a Washington, D.C. para liderar los esfuerzos de defensa de estos temas ante la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos. También ha extendido sus esfuerzos en América Latina a través de su intervención como asesora legal en varios casos a lo largo de la región. La experiencia de Nadine Casillas se centra en la protección de las libertades fundamentales al desafiar el mal uso del derecho internacional que busca socavar la soberanía, las constituciones nacionales y la protección de la legislación interna de cada país. Nadine ha estado involucrada en varios casos en América Latina y ha escrito presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También asesora a parlamentarios latinoamericanos en la comprensión y aplicación del derecho internacional.
Nadine, muchas gracias por estar con nosotros. El piso es tuyo. Muchas gracias, José, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a compartir una presentación muy breve y luego seguiré sin presentación, pero esto creo que puede ayudarles un poco a seguir. Bueno, como bien decían, a mí me tocó la parte del impacto en Latinoamérica y lo primero que quiero es como dar un panorama de cómo ha afectado este caso Roe versus Wade en la región. Lo primero es que hay que entender que en Latinoamérica, en la mayoría de los países, existen excepciones a la protección a la vida. Normalmente es por alguna de las tres causales principales que conocemos en el caso de violación de la mujer, una malformación del no nacido y el riesgo de vida para la madre. Estas son las excepciones que en muchos casos se han utilizado para ir más allá de esta excepción, haciéndole un poco la interpretación, dejando la interpretación abierta y entonces se va mucho más allá de lo que realmente en un inicio se presenta como lo que es legal o lo que es la excepción a el tema del aborto. La otra parte que quiero como hacer consciente o señalar antes de comenzar en concreto la presentación es que tenemos que tener en cuenta 3 puntos cuando estamos viendo el tema del aborto y el impacto de este caso en la región de Latinoamérica e incluso en el Caribe. Lo primero es que, y cuando estaba preparando un poco la presentación para esta charla, hice un repaso de nuevo de varias de las sentencias y varias de las, principalmente sentencias, pero algunas legislaciones que no han pasado en diferentes países y reafirmo, no es algo nuevo, pero sí reafirmo cómo los países han utilizado en primera instancia, y lo pongo entre comillas, el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque todos los tratados internacionales que existen a nivel organizaciones internacionales, todos protegen la vida. De ninguno de estos tratados se puede ni siquiera interpretar o tratar de extraer un supuesto derecho al aborto. Más sin embargo, todas sin excepción y en muchos casos más de la mitad de las sentencias están basadas en este supuesto, y de vuelta lo pongo entre comillas, supuesto derecho internacional de los derechos humanos, porque de nuevo en el derecho internacional no existe ningún derecho al aborto o algún derecho del cual se pueda desprender un supuesto de derecho al aborto. La segunda parte que utilizan es el derecho comparado. Y en el derecho comparado es justamente donde entra el caso de Roe versus Wade. Y les voy a presentar cómo varios de los países han tomado este antecedente que se dio en Estados Unidos como el antecedente y cómo han seguido varias de las disposiciones y de la interpretación o mala interpretación que hizo la Corte de Estados Unidos de la Constitución y siguen esas malas interpretaciones para tratar de justificar el tema del aborto en nuestros países. Y el tercer punto, que ya lo mencionaba Mick, es el tema del activismo judicial. En la mayoría de estos países, excepto, bueno, Argentina es uno de ellos, el tema de la legalización o la decriminalización del aborto no ha pasado por el ámbito legislativo, sino que ha pasado por el tema de las cortes. Es decir, como ya lo decía Mick, lo que se está llevando a cabo es un activismo judicial o bien la Corte está actuando como un legislativo. Y en este sentido, muy brevemente, justamente el tema que nosotros hacemos en Global Center for Human Rights es 2 temas que acabo de tocar. Por un lado, nosotros nos dedicamos a estamos basados en Washington, también cubrimos Naciones Unidas y nuestro papel es dar seguimiento a lo que estos organismos están haciendo porque, como ya les explicaba anteriormente, la mitad de las sentencias que están legalizando el aborto e incluso todos los temas de género, transgénero, etcétera, vienen de estos organismos internacionales y no de los tratados, es decir, no de la legislación que les obliga a los países, sino de simples documentos, resoluciones, observaciones, comentarios que estos organismos realizan y porque tienen una cierta credibilidad,
han logrado posicionar que existe un supuesto derecho al aborto, y de eso es de lo que se han aprovechado los países. Nosotros lo que hacemos en la organización es justamente sentarnos a platicar y asesorar a los países para hacerles entender cuál es de verdad la trascendencia de estos tratados y cómo no existe ninguna obligación en diferentes temas, como por ejemplo una relativa al aborto. Lo mismo hacemos sobre todo con los legisladores. Nuestro trabajo es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque vimos justamente la necesidad de comenzar a educar a los legisladores para que puedan entender ellos qué sí es lo que les obliga, y también que se puedan dar cuenta cómo tanto las cortes como estos organismos internacionales están tratando de anular su rol que les corresponde, es decir, a ellos como un legítimo poder del pueblo. Se les fue encomendada la tarea de hacer leyes, y esas leyes deben de reflejar lo que el pueblo quiere. Muchas veces no es así, y eso no es debido, muchas veces también, en especial en Latinoamérica, es en consecuencia de nuestra falta de involucramiento en la política. Lo veíamos como algo lejos de nosotros y no nos involucrábamos. Pero bueno, volviendo al tema, es a los legisladores hacerles conscientes de que su papel está siendo amenazado o está siendo reemplazado tanto por organismos internacionales como también por las cortes. Ahora bien, solamente para darles una idea del impacto tan fuerte que tiene Roe, y que ahora lo que podemos hacer con el resultado que ahora trajo el caso de Dobbs es en Latinoamérica. Solo voy a poner algunos ejemplos, pero tres de ellos sencillos. En Colombia el aborto fue legalizado por la Corte Constitucional de Colombia a principios de este año hasta las 24 semanas. Si uno va a la sentencia que legaliza el aborto, hace mención o referencia 22 veces al caso de Roe versus Wade. 12 veces al caso de Casey. Casey es un caso que le siguió a Roe versus Wade, que amplió todavía lo que ya la Corte había decidido en Roe versus Wade. Que es en principio algunos de los temas que trata y de los que se justifica, o de los que los temas extrae los temas de Roe versus Wade para trasladarlos a la legislación colombiana, o no a la legislación, pero al ámbito colombiana, sobre todo el tema de la autonomía individual y del supuesto derecho a la privacidad. Fueron dos temas que Roe versus Wade, la sentencia de Roe versus Wade, utilizó como una justificación también para crear un supuesto derecho al aborto. En el caso de México, se legalizó hasta las 12 semanas. En el caso de México, la Corte hace referencia 26 veces a Roe versus Wade. 13 veces hace referencias a Casey. Y los temas que utiliza o con los que justifica o que extrae de la sentencia de Roe y de Casey va a ser el derecho a la privacidad, es decir, este derecho que todo mundo puede hacer, tiene derecho a hacer lo que ellos decidan en su vida privada, y nadie puede interferir en esta vida privada. La viabilidad del no nacido es otro de los temas que toca la Corte de México, o que utiliza la Corte de México basándose en Roe y Casey, y una carga indebida a la mujer. Este es otro de los temas, ¿no? En el caso de Chile, en el cual fue decriminalizado el aborto en las 3 causales, también utilizan el caso de Roe para justificar el derecho o la existencia de un derecho a la privacidad, que implica el decidir sin que nadie interfiera en tu decisión, sin importar si esa decisión implica o impacta a un tercero. Lo mismo con la viabilidad del no nacido. La viabilidad se refiere que no pueden, hasta el momento en el que el bebé sea capaz de vivir por sí mismo, hasta ese momento se pudiese proteger la vida. Lo que es muy llamativo, no solamente de Chile, pero también lo citó Colombia, en las sentencias dicen que no es importante en realidad el discutir cuándo es el inicio de la vida. Y esto lo extraen literal también, de hecho es una referencia textual a Roe. Dicen que no importa el inicio de la vida,
porque ni tan siquiera los teólogos o los filósofos se han podido poner de acuerdo en cuándo es el momento de la vida. No mencionan a la ciencia y dicen, entonces, como no es importante, no nos vamos a detener ahí y vamos a avanzar hacia adelante. Eso es lo que hacen y, como les digo, no solamente Chile, Colombia lo toma también textual de la sentencia de Roe. Otros países en la región en donde ya el aborto está legalizado, pues tenemos el caso de Argentina, no hace una referencia únicamente a Roe, no tanto para justificar, pero sí lo cita como un antecedente que existe. Está el caso de Uruguay, está el caso de Cuba, que es uno de los países con la ley más liberal de aborto, como lo es también Guyana y la Guyana francesa. Para seguir, en el caso de Dobbs, ahora tenemos el caso de Dobbs. Ay, perdón, me falté. Exacto, ahora el caso de Dobbs. El caso de Dobbs nos da una oportunidad, y así es como lo debemos de ver, nos está dando una oportunidad que, de hecho, la tomó Colombia el siguiente día después de que Dobbs de la sentencia de Dobbs fue decidida. Al día siguiente que Dobbs fue decidido, el gobierno de Colombia la pidió a la Corte Constitucional que anulara su sentencia respecto de la legalización del aborto hasta las 24 semanas porque la mayoría de la sentencia está basada en el caso de Roe versus Wade y Casey. Al dejar la Corte estadounidense sin efecto estos casos, entonces Colombia tomó esta oportunidad para pedirle a la Corte que anule esa sentencia porque los antecedentes y las justificaciones que utiliza ya no existen mal y ya no son válidas para nada. Entonces, ahora vemos cómo Colombia se está levantando, hizo este movimiento buenísimo. No sabemos qué es lo que va a decidir la Corte de Colombia porque lastimosamente la Corte de Colombia es una de las cortes más liberales que existen en la región. Todo el mundo pudiera pensar que es Uruguay, que es Argentina, pero Colombia es una de las cortes más radicales en toda la región. Más sin embargo, pues Colombia está haciendo lo suyo. Finalmente, y voy a dejar ahora sí de compartir pantalla, porque lo que sigue es más bien la parte positiva de todo esto. Como les decía, ahora Dobbs representa una oportunidad y así es como lo debemos de ver. A diferencia de lo que comentaba Mick, en nuestros países la sociedad no está tan polarizada. Es cierto que existe una cierta polarización. Es verdad que hay gente que está en desacuerdo, que son debates difíciles que se están llevando a cabo, pero cuando uno en nuestros países vas a la base social, tú te das cuenta que esa polarización no existe. Esa polarización muchas veces existe únicamente en las capitales en donde se concentran estos movimientos de izquierda o movimientos supuestamente progresistas, y ahí es donde uno puede constatar o puede ver que supuestamente existe esta polarización, pero saliéndose de ese ámbito, no existe la polarización que sí existe aquí en los Estados Unidos. Aquí es verdad que existe. No es casualidad, muy rápido porque ya se pasa el tiempo, no es casualidad que Dobbs haya sucedido. Una de las cosas que hay que admirar y que hay que aprenderle a los estadounidenses es que desde el día 1 ellos se comprometieron y comenzaron a trabajar, no se dieron por vencidos, se comenzó a armar todo un movimiento de diferentes tipos, un Comité Nacional Pro Vida, la Marcha por la Vida, que hasta por 50 años lucharon incansablemente en los diferentes ámbitos y cada una de las organizaciones se enfocó sobre todo al trabajo que ellos hacían, pero lo hicieron lo mejor sin desanimarse y siguieron adelante. Yo solamente quiero cerrar diciendo que Estados Unidos sobre todo nos representa o debe de representar para nosotros esperanza y darnos esa esperanza de que sí se pueden cambiar las cosas. Nosotros, de hecho, todavía estamos en muchos casos en el momento de que podemos pararlo, no solamente revertirlo, podemos pararlo. Y sí lo vamos a parar en la medida en la que nos comprometamos y en la medida en la que trabajemos con
en nuestros países. Y yo haría un llamado para cerrar, no solamente en nuestros países, pero también con estos organismos internacionales. No me queda tiempo, pero muy brevemente, perdón, nada más les menciono, hay un caso que se está llevando ahorita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso Beatriz versus El Salvador. Este caso puede ser el Roe versus Wade para Latinoamérica. Entonces, no solamente podemos quedarnos en el ámbito nacional, sino hay que buscar cómo unirnos y cada quien desde lo suyo involucrarnos, pero defender la vida en toda circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Neidy. Buenísimo tu presentación. De vuelta, recuerdo a todos los participantes que pueden ir mandándonos las preguntas directamente en el chat a cualquiera de las personas que les aparecen como host. La siguiente persona que nos va a acompañar la tarde de hoy es Pablo de la Torre. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Pablo es médico pediatra, fue secretario de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pablo preside la Asociación Civil Concordia, dedicada a la producción y promoción de políticas públicas enfocadas en el cuidado integral de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural y en los distintos ámbitos de la vida social. Trabaja en la salud pública de San Miguel desde hace más de 20 años. Se formó en el Hospital Arcade, hizo su especialización y posteriormente fue jefe de residentes del servicio pediátrico del hospital. Inició su carrera como funcionario público en el año 2009 y entre 2015 al 2020 fue secretario de Salud. Trabajó fuertemente en la descentralización del servicio de salud pública para ampliar la red de centros de salud en todo el territorio del distrito e inauguró 2 hospitales públicos en los años 2015 y 2017. Hacía 100 años que el distrito contaba con un solo hospital público. Fundó la primera coordinación de primera infancia de la Argentina, creada por ordenanza en el Consejo Deliberante, y esto posicionó a la niñez como prioridad máxima en la gestión municipal. Creó además programas de acompañamiento familiar como el 1000 días, Centros de Desarrollo Infanto-Familiares, Camino de la Embarazada y Proyecto de Vida. Gracias a esta gestión, la ciudad de San Miguel alcanzó uno de los índices de mortalidad infantil más bajos de toda la región. Pablo está casado y es padre de 7 hijos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. El piso es tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a algunos. Como no está la senadora Negre de Alonso, yo si bien soy médico, me gustaría hacer algunas aclaraciones con respecto a la ley que quedó acá en la Argentina, que se legalizó hace 2 años. La ley es libre. En realidad, no sé cómo será la ley en Cuba, que Neidy dice que es bastante liberal. Pero acá en la Argentina, la verdad que la ley quedó también bastante liberal, porque si bien hasta las 14 semanas es libre, después de la semana 15, ante riesgo de vida o violación, también se podría hacer el aborto, digamos. La Organización Mundial de la Salud hace unos 30 años cambió la definición de salud. Dijo, la salud era el equilibrio físico y psíquico, ¿sí? Y con algún tipo de maldad, cambió y puso, es el equilibrio psíquico, físico, social, cultural y económico, con lo cual hoy cualquier cosa es un desequilibrio de la salud, con lo cual uno puede solicitar el aborto cuando quiera. ¿Está bien? Eso no fue una casualidad, fue una causalidad, ¿está bien? Así que en la Argentina, no sé cómo vuelvo a decirte, es en Cuba, pero hoy la ley en Argentina con un papelito que digan que, una declaración jurada que te digan que ha sido violada, sin ningún tipo de análisis ni revisación física, podés solicitar el aborto, ¿sí? En los menores de 13 años ni siquiera se necesita tampoco una revisación. Así que la verdad que la ley quedó bastante liberal, bastante abierta, digamos. Ahora, yo en el 2018, les cuento, fui secretario de Salud de San Miguel. Les cuento un poquito qué es San Miguel. San Miguel es un municipio de la provincia de Buenos Aires, del segundo cordón del conurbano, que tiene 320.000 habitantes, donde está, al igual que en el resto del país, el 50% de pobreza.
el 50% de los chicos no termina el colegio secundario, 16 de cada 100 chicos terminan tiempo y forma la escuela. Tenemos un índice de fertilidad en la Argentina cada vez más bajo de 2.1, o sea, con 1.8 dejaremos de crecer, este índice de fertilidad cada vez viene más abajo, ¿sí? O sea, la Argentina está dejando de crecer y encima hacemos leyes de descarte, ¿sí? Ahora, hace 2 años hemos legalizado el aborto, como muy bien dijo Neidi, a través del Congreso, pero también la verdad es que si no hubiera salido en el Congreso, hubiera salido por medio de la Corte también, porque la Corte también ha sido una Corte progresista y liberal, ¿sí? O sea que de alguna manera, de un lado u otro, tanto la oposición como el oficialismo han garantizado que el aborto salga, ¿sí? Yo en el 2018 fui citado a hablar sobre políticas públicas que hacíamos en San Miguel durante el debate del aborto. ¿Y por qué fui, digamos? ¿Sí? Fui porque nosotros desde el 2009 habíamos creado políticas públicas de acompañamiento materno-infantil, ¿sí? Yo soy médico pediatra y durante el 2012 había hecho todo un diagnóstico a pedido del intendente de ese momento de cómo estaba la situación materno-infantil en San Miguel. Cuánto embarazo adolescente había, cuántas madres solteras, cuántas sufrían violencia, cuántas analfabetas, cuántas consumían, cuántas no vivían con agua y cloacas, ¿sí? Cuántas tenían baño, cuántas no. Lo que más nos sorprendió de ese momento fue que los chicos en sala de 4, ¿sí? Los chicos en sala de 4 de los lugares más humildes de San Miguel, hablaban 180 palabras. Y de los medios más acomodados de San Miguel socialmente hablaban 600 palabras. Entonces dijimos, bueno, si sala de 4, a los 4 años ya hay esa diferencia en la comprensión y la expresión de la palabra, evidentemente tenemos que ir antes. Y entonces ese antes fue la creación primero de unos centros de desarrollo infanto-familiar, donde trabajamos con los chicos desde los 45 días a los 3 años, para que cuando lleguen a sala de 4, realmente esos chicos también hablen 500, 600 palabras, igual que los medios más acomodados de San Miguel. En estos centros de desarrollo infanto-familiares, ¿quiénes van? Van las familias justamente más vulneradas, ¿sí? Ahí tenemos un índice de vulnerabilidad infantil, que se llama IBI, ¿sí? Que a mayor vulnerabilidad, o sea, si la madre tiene sífilis, HIV, sufre violencia, consume, más probabilidad de entrar a un centro de desarrollo infanto-familiar. Esto para que lo hicimos para darle objetividad, ¿sí? Porque si no cualquiera venía y nos pedía un lugar en uno de los centros de desarrollo infanto-familiares que la verdad que son muy, muy de primera categoría, de primera calidad. Y los hacemos justamente en los centros, en los lugares donde hay más pobreza en San Miguel. Donde hay más pobreza, metemos un centro de desarrollo infanto-familiar. Trabajamos con los chicos desde los 45 días a los 3 años. Mientras el chico está en el centro de desarrollo infanto-familiar, trabajamos con la familia. Es fundamental trabajar con la familia, porque si yo no a ese chico lo estimulo, juego, le doy la nutrición necesaria, ese chico después vuelve a la casa que de alguna manera lo está enfermando, ¿sí? Donde está la violencia, donde está el consumo, donde está la mamá enferma, desnutrida. Entonces yo necesito trabajar con esa familia para que no sea solo un parche, sino, vuelvo a decirles, yo estimulo, juego con el chico, lo educo, le enseño las letras, los colores, etcétera, etcétera, pero después de 5 horas va al medio que de alguna manera lo está enfermando. Entonces, por eso le pusimos Centro de Desarrollo Infanto-Familiares, justamente para trabajar con las familias. Después creamos otro programa, que fue el programa de acompañamiento familiar. Vamos directamente a las casas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay familias que ni siquiera tienen. Nosotros hemos descentralizado el sistema de salud. Creamos el doble de centros de salud y las mamás y las familias no llevaban a sus hijos al centro de salud o a veces a la escuela. Y estaban a 2, 3 cuadras de su casa. Creamos centros de desarrollo infanto-familiar y la misma situación. Decimos, bueno, si desde los 45 días vamos a acompañar a este chico, debiera ese chico estar bárbaro. Pero hay situaciones en que las familias ni siquiera acceden a ir al centro de desarrollo
infanto familiar que tiene a 3 cuadras. Entonces fuimos a las casas, ¿sí? Y los acompañamos desde el momento de la concepción hasta los 2 años de vida, lo que se llama el proceso del 1000 días. ¿Por qué es tan importante el 1000 días? El 1000 días es desde el momento de la concepción a los 2 primeros años. Se desarrolla el 90% del cerebro del adulto. ¿Cómo no va a ser importante esa etapa? Cuando un niño está en la panza, crece a una velocidad ese cerebro de 250.000 neuronas por minuto. ¿Cómo no voy a acompañar a esa mamá que tiene que estar bien, saludable, bien acompañada, comiendo bien, bien medicada? Porque para que ese chico se desarrolle bien, esa mamá tiene que estar bien. ¿Cómo no la voy a acompañar? Si esa mamá lleva en su panza, en su vientre, el futuro de nuestra patria, además de llevar a su hijo, lleva el futuro de nuestra patria, lleva un tesoro. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? ¿Cómo no vamos a acompañar a esa madre para que ese chico se desarrolle de la mejor manera posible? Si es el futuro de nuestra patria. Entonces vamos a las casas una vez por semana, la acompañamos. Si no terminó la escuela, la ayudamos a que termine la escuela. Si los chicos no están yendo a la escuela, que los chicos vayan a la escuela. Las acompañamos a los controles médicos. Las ayudamos a hacer el DNI. Hay gente que todavía no tiene el DNI. ¿Sí? Entonces, con un acompañamiento cuerpo a cuerpo, vamos a las casas y revertimos todos estos criterios por los cuales entraron a este programa de acompañamiento. Otra política pública activa que hacemos es el camino de la embarazada. ¿Qué es el camino de la embarazada? Martes y jueves vamos a los barrios de San Miguel más humildes, donde vemos que tenemos los nacimientos y los menos controles, y vamos a las casas, golpeamos. Hola, sí, ¿qué tal? Somos del municipio, venimos a ver si hay alguna mamá embarazada. ¿Y por qué hacemos esto? Miren, el 70% de las madres de los niños que se nos morían en la neonatología, el 70% de las mamás no se había realizado los controles, o tenía menos de 3 controles. El promedio en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, son 4 controles, ¿sí? Por embarazo. Cualquiera de las mujeres que está acá, que tiene hijos, sabe que mínimo tiene 9 controles. Bueno, si nosotros no vamos a buscarlas, si nosotros no le vamos a los barrios, las buscamos, les ofrecemos un test de embarazo. Si el test de embarazo, porque el 67% de las mamás que encontramos en los operativos no sabe que está embarazada. No conocen su cuerpo. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un test de embarazo. Si el test de embarazo da positivo, le hacemos una ecografía, cambia el vínculo, escucha el latido de su hijo, ¿sí? Escucha el latido del corazón de su hijo, cambia ese vínculo, esa relación. Le ponemos un acompañante familiar si vemos que es necesario, le hacemos una entrevista. Si vemos que no va a poder con ese embarazo porque tiene 3, 4 chicos más en su casa y en una situación realmente desesperante, económicamente no le alcanza, la acompañamos. ¿Sí? Le conseguimos los turnos, le vamos haciendo las ecografías, les hacemos los laboratorios. Con eso hemos logrado reducir la mortalidad materna infantil. Hace 3 años que en el hospital de San Miguel, que en la maternidad no se nos muere ninguna madre. Tenemos una de las mortalidades infantiles más bajos de la Argentina. Y esto es sin hacer abortos. En San Miguel no se hacen abortos, ¿sí? Acompañamos a las madres. Si alguna mamá, por alguna situación, nos pide algún tipo de la posibilidad de abortar, vamos con un centro de apoyo a la mujer, que acá se conocen como CAM, y en Latinoamérica también, ¿sí? Y las acompañamos, y tratamos de revertir eso, por lo cual cree que el aborto puede ser una solución, cuando sabemos que es un fracaso total, y que no soluciona nada, que si esa mujer es pobre, que si está sola, que si fue violada, lo único que hacemos es invisibilizar el problema, porque va a seguir siendo violada. Entonces nosotros necesitamos acompañar a esa mujer. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a dejar sola? Camino de la embarazada, martes y jueves vamos barrio por barrio. Y les cuento un cuarto programa, para no excederme en el tiempo. Es el programa Proyecto de Vida. Porque ¿qué es lo que pasa? No tienen un proyecto de vida. Cobran hace 10, 15 años un plan social. Acá en la Argentina damos planes sociales, ¿sí? Hace más de 15 años. No conozco a nadie en la Argentina que haya salido de la pobreza cobrando un plan social. No conozco a nadie. Hace 15 años que trabajo en territorio.
esclaviza, los hace dependientes de un plan social, del Estado. Lo que da dignidad es el trabajo, lo que te hace libre, lo que te hace independiente es el trabajo. No es casualidad que les demos planes sociales. Y por eso los resultados que tenemos posteriormente, si no trabajamos en las escuelas, ¿sí? Le hemos sacado la dignidad a las personas. Con estos programas justamente lo que hacemos es darle dignidad, porque trabajamos con Proyecto de Vida primero en una charla sobre lo importante que son sus vidas, que sus vidas valen, que valen la pena y merecen vivirla. Todas las vidas son importantes. Entonces trabajamos sobre su dignidad. Una vez que se dan cuenta que son importantes, que sus vidas valen, les hacemos un trabajo, les hacemos un taller de oficios para que aprendan un oficio. En el municipio ofrecemos más de 30 talleres de oficios. Bueno, una vez que descubrimos su talento, en qué es buena y ella se da cuenta en qué puede progresar, empezamos a trabajar. Esto lo hacemos semanalmente. Proyecto de vida, ¿sí? Lo importante, desde un municipio nosotros no manejamos la economía como país. Yo quizás no lo saque de la pobreza, porque la pobreza muchas veces es estructural, pero sí mi obligación es darle la dignidad. Sí mi obligación es hacerla sentir importante, que sus vidas valen y que todos merecemos vivirla. Desde eso hacemos en el municipio de San Miguel. Políticas públicas, hoy tenemos más de 12 dedicadas al acompañamiento materno-infantil. ¿Y por qué me invitaron a la Cámara de Diputados y Senadores? ¿Por qué me invitan todos los meses a alguna provincia a dar una charla? ¿Por qué vienen, por ejemplo, mañana de Corrientes, de Santa Fe, de distintos lugares del país a ver qué pasa en San Miguel? Porque es una política pública de éxito, no es una política pública de descarte, como hemos hecho los últimos años en la Argentina. Políticas públicas de descarte. Ahora la oposición y el oficialismo han presentado proyectos para eutanasia. O sea, vamos por el mismo camino y eso tenemos responsabilidad cada uno de nosotros. No podemos seguir mirando hacia otro lado, nos tenemos que involucrar. Durante 30, 40 años hemos mirado para otro lado y estas son las consecuencias. Tenemos que involucrarnos y tenemos que ponernos y tenemos la obligación, los que hemos en la Argentina hemos tenido un poquito más de suerte, tenemos la obligación de pelear para que en la Argentina sean políticas públicas que acompañen a las personas y le den dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu exposición. Bueno, tenemos agendado más o menos 20-25 minutos para preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas. Mick, the first question would be for you. Some people in the audience, they are asking both about what was the strategy implemented in the US to finally have Roe v. Wade overturned, especially thinking that it took a long period of time, it took 50 years. What changed in the last year to have that decision change? And tied to that question, how does the DOP decision will impact how the federal government funds organizations that promote abortion, both in the US and overseas? Mick, can you hear us? Bueno, mientras recuperamos a Mick, también tengo una pregunta para Neidi y otras para Pablo. Neidi, la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo hacer frente al activismo judicial sobre el tema del aborto y cómo se puede usar la decisión Dobbs que sucedió en Estados Unidos como un argumento a favor del movimiento pro-vida en América Latina? Listo, perdón, no podía hablar. Bueno, lo primero, creo que el activismo que está sucediendo en las cortes es como un común denominador y creo que lo más
la herramienta que ahorita, honestamente, es muy difícil combatir ese activismo judicial. ¿Por qué? Porque como abogados, por más que preparemos el mejor juicio, los mejores argumentos, si llegamos ante una corte que no es seria, que no se apega al derecho, pues entonces no tenemos mucho con qué ganar. Yo creo que que me meta, pero una de las estrategias que se usaron en Estados Unidos fue justamente cambiar la composición de la corte. Eligieron gente seria, gente que respetaba el derecho y que se iba a pegar realmente a derecho. O sea que por eso es tan importante en nuestros países el estar al pendiente de quiénes van a ser los futuros jueces. Creo que y es algo que he visto, sin acusar a nadie, pero algo de lo que yo he visto es que muy poco nos metemos en estos procesos. Estábamos muy lejos de la política y creo que ahí fue donde nosotros perdimos como movimiento pro vida o pro familia, conservador, como le quieran llamar, ¿no? Nosotros perdimos en el momento en el que no nos comprometimos y dejamos la política en manos de otros. Entonces, por un lado, es como estar al pendiente quiénes van a ocupar esos puestos, porque como ya lo estamos viendo, esas personas están decidiendo el futuro para nuestras naciones. Por otro lado, creo que debemos de trabajar más de cerca con los legislativos. No sé si los legislativos realmente son conscientes de lo que está sucediendo, tanto, ya lo mencionaba, tanto con las cortes haciendo este activismo judicial, pero también los organismos internacionales. En resumen, en pocas palabras, lo que están haciendo es desapareciendo su rol. Ellos de hoy en adelante están jugando más un rol casi que simplemente como un adorno para unas 2, 3 cositas que es lo que le importa al interno del país, pero las grandes decisiones o los grandes intereses están siendo decididos por tanto organismos internacionales y muchas veces en coalición con estos organismos judiciales. Entonces, en resumen, yo diría esas dos cosas. Por un lado, estar muy al pendiente y buscar e involucrarse en el tema de la elección de los jueces de las cortes supremas. Por otro lado, también trabajar más de cerca con el legislativo para ayudarles a entender la trascendencia y buscar mecanismos en los cuales puedan realmente seguir manteniendo un balance, un equilibrio de poderes respecto al judicial. Muchas gracias, Neidi. Mick, we have a question for you. The question was, what was the strategy that the U.S. implemented in order to have Roe v. Wade overturned, taking into account that a few years ago that was thought to be impossible, and it was a long run, 50 years, more or less 50 years. And tied to that question, how will the Dobbs decision impact how the federal government is funding pro-abortion organizations in the U.S. and overseas? And as well, how do you see the funding for this debate moving forward, taking into account the example that you mentioned in Kansas, where the amount of money that went into the pro-abortion campaign was overwhelmingly large over the pro-life movement? It's all good questions. Let me deal with the middle one first, which is how will this impact for federal support for abortion, both inside the US and outside? It is unlikely that you'll see dramatic change. Let's deal first with outside. Whether or not there is a domestic constitutional right to an abortion, as there was under Roe and is not under Dobbs, would never affect our foreign policy, unfortunately. So even during Republican administrations, where we invoked the Mexico City policy, there were still ways that the State Department would would prevent money from flowing to countries that
that banned abortion. So I do not see any significant change internationally. Domestically, it will be a little different because obviously there'll be no federal funds flowing to abortion clinics in states that don't have them anymore. There will be some very interesting questions as to whether or not the federal government will allow funding for abortion pills. The Biden administration has already taken the position. They've not done anything final yet. It's too soon. But they have taken the position that the abortion pills are federally approved and that thus they should be allowed to be used nationwide. They certainly should be allowed to be used in interstate commerce. So you can send them from New York to Florida, for example. That will certainly be challenged in the courts. If I live in South Carolina and we ban abortion, we will be suing the federal government to make sure that the abortion pills are not allowed to be shipped into South Carolina, and that will create its own constitutional issues. That's added to the list of the many examples I gave earlier in my presentation. These are really, really very thorny issues. As to money, I think the money will continue to play in this space. In fact, and by that I mean, I think people will continue to raise and spend hundreds of millions of dollars on these issues. In many ways, there will be more money spent because there's 50 different arguments to make. It used to be that you would raise money in order to try to prevent a president from appointing someone to the Supreme Court who was either pro or anti-abortion, depending on your attitudes. But that's a very narrow piece of our political process. When you have to argue for or against abortion in 50 states, you have to raise a lot of money to do that. And a tremendous amount of money will be done to do it, will be spent to do exactly that. I do not remember, Jose, the first question. Yes, the first question was related to the strategy that the US implemented to arrive to this decision after a almost 50-year journey. I would like to say that there was some master strategy. There was some tremendous messaging that we used, fantastic language. But my guess is that it's technology that changed people's minds. When my wife is 60 years old. Don't tell her I told you I said that. My wife is 60. When she was in high school, she was taught in the public school system that a fetus was a lifeless mass of cells until 12 or 14 or 16 weeks. Behind me on my wall, I have pictures of my children, my triplets, when they were 8 weeks old, with fingers and toes and so forth. Technology, I think, helped change the debate to where people, and especially women, could see that the argument that it was a lifeless mass of cells was simply wrong. And I think that changed the debate a lot. It became very, very difficult to argue that a fetus was not a person. The argument changed from lifeless mass of cells to a woman's right to her body. It's a very powerful argument, there's no question, but it does mean also that there's another person involved in that calculation. A lifeless mass of cells is not a person. The mother is the only person in the equation. If a child has fingers and toes at 12 or 14 weeks, two people are involved in that equation. And I think the science is really, over the last 50 years, what changed people's opinions about abortion enough to where Dobbs was possible. Thank you, Mick. Pablo, tenemos una pregunta para ti también. Si existe actualmente algún proyecto para extender estos centros y programas que ha implementado San Miguel a nivel nacional o internacional, y si tienen algún proyecto de articulación público y privada. Además, añado a esto que tenemos en la audiencia mucha gente de América Latina, con lo cual la experiencia de San Miguel puede ser muy interesante. Ahora sí.
Sí, en estos momentos estamos creando 2 centros de desarrollo infanto-familiares más en distintos barrios de San Miguel. Cuando empezamos con esta política pública, hace 10 años exactamente, el fin de semana pasado, celebramos los 10 años del primer centro de desarrollo infanto-familiar. En ese momento la Argentina tenía menos de un 30% de pobreza y necesitábamos 12. Hoy en estos momentos necesitamos alrededor de 20, ¿sí? Centros de desarrollo infanto-familiares. Esto es todo presupuesto municipal. Quiero destacar eso, ¿sí? Esto es una decisión política. En la Argentina hay cada 2 años elecciones. Entonces tenemos que estar preocupándonos de ganar una elección en vez de estar pensando en las próximas generaciones a veces, ¿sí? Entonces, es muy importante, vieron, los asfaltos y las grandes obras son mucho más visibles. Esto es algo intangible, no se ve, y es una política a mediano y largo plazo, el acompañar y apostar por la mujer embarazada y por su hijo por nacer. Así que en estos momentos estamos haciendo 2 más, vamos a llegar a 10 a fin de año, y todos los años vamos haciendo 1. Vuelvo a insistir, esto es una decisión política de un municipio. Los municipios tienen que hacer alumbrado, limpieza y barrido, ¿sí? Y acá una decisión política de que veíamos mal a las madres y los niños en San Miguel y dijimos, acá algo tenemos que hacer, tenemos que acompañar a esas madres, no las podemos dejar solo, y vuelvo a insistir, en esto de que llevan un tesoro en su vientre, en su panza, que es el futuro de nuestra patria. ¿Cómo no vamos a acompañar a esa mujer? ¿Cómo no vamos a acompañarla? ¿Cómo no vamos a dejar que esté sana, saludable, acompañada con amor? ¿Sí? De eso se trata esta política pública, para que ese chico se desarrolle bien, insisto en este tema, en estos primeros 1000 días, ¿sí? El 90% del cerebro del adulto se desarrolla en esta etapa de los 1000 días, ¿sí? ¿Cómo no vamos a acompañar a esa mamá que tiene a su hijo y al futuro de nuestra patria, y cómo no lo vamos a acompañar en esa primera etapa, siendo que va a ser el tipo que tome decisiones el día de mañana en la Argentina? Eso por un lado. No me acuerdo si tenías otra pregunta. No, un poco te comentaba que tenemos una audiencia de toda la región, con lo cual la experiencia de San Miguel para ellos puede ser muy importante. Y no sé si tienes algún recurso o dónde la gente puede aprender más de la experiencia de San Miguel. Quizás eso es interesante. Perfecto. Yo después, en todo caso, les puedo dejar las conexiones y los teléfonos. Doy conferencias en distintos lugares. El gobierno de Bolsonaro me ha invitado a Brasil a hablar sobre estas políticas públicas, de cómo se combatió en su momento el aborto en la Argentina en el 2018. Así que estoy dispuesto para eso. Yo creo, fui a hablar, vuelvo a decir, a diputados y a senadores también, por la ley del 1000 días, ¿sí? Es fundamental que en algún momento en la Argentina tengamos políticas públicas que acompañen esta etapa. ¿Está bien? Porque eso va a hacer que podamos crecer como país. Hoy en estos momentos tenemos políticas públicas de descarte, ¿sí? Aprobamos el aborto, ahora queremos ir por la eutanasia. Tenemos un Congreso progresista y liberal, al igual que la Corte Suprema. Tenemos que votar bien, tenemos que acompañar, tenemos que de alguna manera involucrarnos para que estas cosas cambien, como lo hizo en su momento Donald Trump. ¿Tá? Igual necesitamos nosotros los argentinos hacer eso, y Latinoamérica necesita de eso. Necesitamos ocupar esos lugares, si no va a seguir pasando más de lo mismo. Muchas gracias, Pablo. Neidi, una pregunta más para ti. Y luego tengo, Mig, I have another question for you coming up next. Neidi, en tu experiencia como asesora en América Latina y trabajando con los distintos países, ¿cuál crees que es el principal desafío para promover la defensa de la vida? ¿Y qué podemos replicar en América Latina de la experiencia de Estados Unidos? Ahí está. Bueno, el principal desafío, yo creo, es
soy un poco insistente, pero lo veo todo el tiempo, la cuestión de los organismos internacionales, o sea, cómo realmente hay un empuje muy fuerte, lo decía Pablo, por ejemplo, toda la redefinición del lenguaje, toda esta nueva definición de salud, todo es ha sido en estos organismos donde ha comenzado. Y para mí los organismos internacionales son un gran reto que tenemos en Latinoamérica porque están muy descubiertos, están siendo el movimiento progresista o supuestamente progresista ha sido muy estratégico en venir a posicionarse en estos organismos porque sabe que cualquier idea que pueda incluir en un documento va a impactar al número de naciones que son parte de esta organización. En Naciones Unidas 193, en la Organización de Estados Americanos 35, y también tienen la oportunidad de hacerlo de una manera muy coordinada y como muy uniforme. Entonces, no necesitan estar haciendo como lo estamos haciendo nosotros, un poquito aquí tratando esto, sino que de manera uniforme bajan desde arriba una sola línea que va y que es transversal para todas las naciones. Entonces, vemos que la estrategia para la legalización ha sido la misma, los argumentos han sido los mismos en todos los países, ¿no? Sobre todo cuando se refiere en derecho internacional. Entonces, creo que estos organismos tienen muchísimo que ver, que son uno de nuestros grandes retos que tenemos en América Latina, independientemente de los que tenemos adentro, pero no solamente quiero dejarlo en los organismos, yo siempre trato de tomar la responsabilidad nosotros. Creo que también es la falta de compromiso de nuestra gente. Yo he estado 20 y tantos años en el movimiento pro vida, pro familia, y me ha tocado miles de veces que cuando toca salir a marchar, cuando hay que ir a hablar con un parlamentario, cuando toca irse a manifestar, cualquier cosa que implique un esfuerzo, entonces nuestra gente no sale y se la piensa dos veces antes de verdad sacrificar su tiempo, sacrificar su comodidad para salir. Yo creo que si nos han ganado ha sido porque hay que reconocerles, ellos son muy trabajadores y se han entregado en alma y cuerpo a una causa que ellos creen. Y nosotros no hemos hecho lo mismo. Y también creo que ese es un gran reto que no podemos culpar a algo externo, sino que eso es un reto que lo debemos de tomar o como algo propio. Ha sido nuestra gran falla, creo. Muchísimas gracias, Nadine. Perdón, sí. Nada más como contestando la parte de qué aprender de la gente de Estados Unidos o de la experiencia de acá, yo creo que ha sido esa persistencia y ese compromiso justamente. O sea, no importaba si la marcha por la vida es en pleno enero a menos 20 grados, la gente estaba ahí. No importaba lo que fuese, la gente está ahí. Y ese compromiso es algo que es de admirarse y es algo que los llevó también en parte a lo que están viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Mick, this question is for you and will be the last one for today. And after this question, I would like to ask you also to give us a closing remarks. Y Nadine y Pablo, si después de la pregunta de Mick nos pueden dar un minuto de cierre cada uno. Mick, do you think that the Democrats will try to impose an abortion law at the federal level through Congress? What are your thoughts on that? You are muted. There you go. Thank you. Yes, you were controlling the mute. I believe they've already tried. Yes, they will continue to do it. In fact, my guess is that the Democrats will introduce a piece of legislation every year from now on, mostly as a way to make political points and so forth. Just as there was never any support for a federal law allowing abortion during the 1970s, 80s, or 90s,
There's no support for it now. Similarly, Republicans will be offering a bill to ban abortion nationwide every single year, and there will be no support for that. When the Democrats control the House, the pro-abortion legislation will pass. It will die in the Senate. When the Republicans control the House, the pro-choice legislation, the pro-life legislation will pass. It will die in the Senate. So you will see political showmanship, and you will see what we call messaging votes, votes that are designed to deliver a message, but there will be no federal legislation banning abortion. Neither will there be any federal legislation allowing abortion. It will stay in the states for the next 20 to 30 years is my expectation. Thank you. Pablo, si querés un último minuto para una última reflexión que quieras compartir con nosotros. Ahí estás. Bueno, primero muchísimas gracias a todos los participantes y a los expositores. Creo que Estados Unidos nos ha dado de alguna manera una esperanza muy, muy, muy grande a toda Latinoamérica. No hay que perder las esperanzas. Es muy importante, así como lo hizo Trump en Estados Unidos, hacer acá, comprometernos. Como dice Neidi, a veces da fiaca, pero lo que va a hacer que podamos dar vuelta el resultado es salir de la comodidad, ¿sí? Tenemos que estar incómodos, ¿sí? Tenemos que salir de la comodidad para dar estas peleas. Todos sabemos muchas veces que los que estamos acá quizás no vamos a abortar, ¿sí? Pero tenemos que luchar justamente por lo que no tienen voz, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el mensaje que tenemos que dar, de esperanza que nos dio este caso de Roe versus Wade. Y nada, la posibilidad, creo que como dice Neidi, de ocupar los lugares que hay que ocupar, tanto a nivel nacional como en los organismos internacionales. Hay que salir de la comodidad, hay que ocuparse de los demás, es nuestro prójimo, tienen distintas necesidades y a veces les mienten y les dicen cosas, nosotros tenemos obligación de decir la verdad, ¿sí? Así que principalmente eso, y que no perdamos las esperanzas, que después de 49 años en Estados Unidos, ¿por qué no vamos a poder acá en toda Latinoamérica? ¿Está bien? Así que lo que hay que hacer es comprometerse, ocupar lugares y no mirar para otro lado y salir de la comodidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Neidi, unas últimas reflexiones. Listo, es que sí, ustedes controlan el mío. Por último, nada más, quisiera resaltar varias cosas. Más bien para irnos muy animados, porque el caso de Estados Unidos, ellos estaban o están todavía, incluso porque como dijo Mick, esto no fue que anuló el aborto sigue existiendo y va a seguir existiendo. Ahí está, ahora la batalla se traslada a los estados y ahí es donde está en este momento. Ahora va a ser estado por estado que decida si quiere o no el aborto. Así que esta batalla apenas comenzó, ¿no? Se quitó el obstáculo que nos permitía irnos a encontrar con el otro lado. Eso fue lo que hizo la sentencia de Dobbs. Lo que yo sí quiero que seamos conscientes y que sobre todo nos vayamos el día de hoy con esto es que nosotros, a diferencia de Estados Unidos, los valores de nuestra gente todavía están con nosotros. Como les decía, son las élites que se concentran en las grandes ciudades las que están en nuestra contra. Pero si nosotros vamos a la casa más humilde, como Pablo ya lo decía, en las periferias de los países, en las zonas rurales, esas personas podrán no saber leer, podrán no saber escribir, pero esas personas saben que lo que hay en su vientre es un bebé y que ellos no pueden matar a ese bebé. O sea que la gente está con nosotros.
Existen en Latinoamérica, si bien existen excepciones, el aborto todavía no está completamente liberalizado. O sea que en muchos de los países estamos a tiempo no de tenerlo que echar para atrás, pero de detener que pase. Los parlamentos todavía existen aliados, todavía hay gente que cree en esta vida porque como en nuestras culturas todavía hay gente que valora sobre todo el tema de la vida, los temas de familia, los temas de matrimonio entre personas del mismo sexo son temas que son más que polarizan más sin embargo el tema de la vida todavía hay mucho más consenso. Y finalmente, en tema de los tratados internacionales, la ley es nuestra. Los tratados protegen la vida en todos los tratados, en especial en la Convención Americana lo describe desde el momento de la concepción. Entonces, mi llamado es, si tenemos todas estas cosas en favor, tenemos muchísimo con qué seguir adelante. Estamos en una ventaja, pero de años, contra lo que fue Estados Unidos. Estamos en una ventaja enorme contra lo que fue el movimiento progresista o el feminismo radical. Nosotros hablamos de vida, ellos hablan de muerte. Tenemos unas oportunidades enormes, pero de vuelta, y con eso cierro, es el compromiso. En la medida en la que trabajemos, en los que salgamos de nuestra comodidad y seamos capaces de salir afuera a levantar la voz y a exigirle cuentas a nuestros gobiernos, en ese momento las cosas van a comenzar a cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Neidi. Mick, one last reflection from you. Thanks. There you go. No, I think the last two speakers said something that was very important. When I talked to my friend Augustine about this for the first time 3 years ago when we were in Argentina, he asked me, he said, what have you done right that we need to do? And there are models here in the United States, the Susan B. Anthony organization, there's other pro-life organizations that create a model and a guide for how to do this. I've mentioned before that the science helped us, and it absolutely did, but we had to have that network of people touching individual other people to get that word out there and to use the science to help change attitudes. We've done it. It took a long time. It started at the very grassroots. I heard Pablo talk about working in every single community. That's absolutely critical. I think if there's one thing, and the pro-choice people might disagree with this, but I think if there's one thing that the pro-life movement has here that is better than the pro-choice movement is that we have a true grassroots organization. Every Catholic church, not every Catholic church, but certainly most Catholic churches, every evangelical church, every tiny community has a small pro-life group here. And that's critical to changing attitudes and opinions over the long term. But the good news for you folks is that if you want to try and do it in your community, the model is there. All you have to do is copy it and maybe you'll have similar results. Thank you very much, Mick. Muchas gracias a todos los participantes y los expositores. Antes de cerrar, quiero dar la palabra a Florencia Pérez para hacer el cierre. Muchas gracias, José. Ciertamente tenemos esperanzas para seguir trabajando en la defensa de la vida, como dijo Pablo, el futuro de nuestra patria y la dignidad humana, siendo astutos, como dijo Mick, porque los desafíos todavía siguen estando presentes y son cada vez más difíciles, pero trabajando en conjunto en los ámbitos que nos tocan a cada uno, como dijo Neidi. Así que muchísimas gracias a todos los expertos por brindarnos sus perspectivas tan enriquecedoras, por contarnos su experiencia y a todos los que participaron. Como dije al principio, cuentan con nosotros para dar esta batalla y les pedimos que nos sigan en las redes de Dignos para seguir en contacto y hacer más cosas juntos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.